A continuación explicaremos el funcionamiento de la práctica número 1, uso de puertos y operaciones, de la unidad de aprendizaje microcontroladores, microprocesadores e interfaz. Este programa realiza operaciones aritméticas básicas. Tenemos primero que vamos a utilizar el procesador PIC16F887, por lo que también incluimos la librería que contiene las especificaciones que éste requiere. Asignamos las palabras de configuración necesarias y indicamos el inicio del programa aquí. Después vamos a tener una sección de código. Esta sección de código asignará los valores a los registros OSCON, ANSEL y ANSEL-H, indicando la configuración del oscilador y que será un programa meramente digital. Posteriormente hacemos declaración de entradas y salidas. Hacemos una declaración de variables primero, que se utilizarán asignándoles una dirección, en este caso del 0x20 al 0x24. Ahora sí, hacemos una declaración de las entradas y salidas, y en este caso podemos observar que el bit 7 del puerto B es una salida, mientras que los otros bits son entradas. En el puerto C tenemos solamente salidas y en el puerto D solamente entradas. Cambiamos de banco y ahora vamos a limpiar el puerto C y el bit 7 del puerto B, que son nuestras salidas. De esta manera vamos a evitar que exista algún valor indeseable y que se muestre. Después vamos entonces a entrar a un bucle de espera en el que se encontrará el programa hasta recibir un 1 en el bit 0 del puerto B, que corresponde a un push button. Una vez que este push button fue presionado, esta instrucción hará que salte y moverá el puerto D primero al acumulador y después al puerto C, que lo mostrará, y después moverá el acumulador, o sea, el valor del puerto D, al dato 1, que va a ser la variable que ya habíamos declarado, en donde se guardará el valor inicial del puerto D, que es la entrada. El programa ahora esperará a saber qué operación se quiere hacer. Esto lo sabrá mediante los bits 1, 2 y 3 del puerto B, que corresponden también a push buttons para suma, resta y multiplicación respectivamente. El programa se va a dirigir a la etiqueta que corresponde, según sea el caso, y realizará entonces la operación que se necesita. Bueno, la primera operación que tenemos aquí es la suma, y aquí tenemos la parte del código en donde está referenciado con una etiqueta que se llama suma. Aquí vamos a extraer lo que hay en el puerto D para guardarlo en el acumulador. Después vamos a realizar la suma de el dato 1 que ya se tenía con el valor actual del puerto D. Entonces se hace la suma de estos dos datos y se guarda en el acumulador. Después tenemos aquí una línea en donde se verifica si hay acarreo. Al realizar esta suma se modificó el acarreo medio y la bandera de Z, si es en caso necesario. Entonces aquí se pregunta por el acarreo, si hay acarreo. Entonces si C vale 1, entonces indica que hay acarreo. Entonces realiza un salto y va a poner un 1 en el bit 7 del puerto B, por lo que va a encender el LED, y después va a un goto a la etiqueta S4, en donde aquí tenemos S4, y aquí lo que hace es mandar el resultado por el puerto C, y ya después se va a un goto a una segunda espera. En caso de que no haya acarreo, significa que C vale 0. Entonces, en lugar de saltarse aquí, se va a ejecutar el programa en la siguiente línea, que es este goto al S3. Entonces esta etiqueta de S3 lo que hace es limpiar el bit 7 del puerto B. Va a apagar el LED en caso de que esté prendido.
y de igual manera va a mandar el resultado por el puerto C y después se va a ir a una segunda espera. La segunda operación que tenemos es la resta. Aquí extraemos lo que hay en el puerto D y se guarda en el acumulador. Aquí se va a hacer la resta con el dato presente y el dato pasado y se va a mandar se guarda en el acumulador. Aquí también, como en el caso de la suma, se va a preguntar por el acarreo. Entonces, si C vale 1, significa que el número es positivo y va a realizar un salto a esta línea. Entonces, como el número es positivo, entonces va a limpiar el bit 7 del puerto B. Va a apagar el LED en caso de que esté prendido y después va a hacer un goto al S2 que va a saltar acá, en donde el resultado lo va a mandar por el puerto C y se va a ir a una segunda espera. En caso de que C valga 0, significa que la operación que se realizó, el resultado tras la operación que se realizó es negativa. Entonces, en lugar de realizar un salto, va a ejecutar esta línea y esa línea lo va a mandar a esta parte donde está el S1 y va a poner un 1 en el bit 7 del puerto B. Ya que haya hecho esto, se va a obtener el complemento del número realizando una resta, que es el 0 menos lo que tengamos en el acumulador. Y de igual manera vamos a mostrar el valor por el puerto C y después se va a ir a la espera 2. Bueno, esta es la sección de multiplicación. En la sección de multiplicación lo primero que hay que realizar es una limpieza del registro de RAM correspondiente al RAM 3. Esto ya que RAM 3 es una variable que se va a utilizar para almacenar el resultado de la multiplicación que se va a realizar. Lo primero que realizamos posteriormente a esto es que el bit 7 del puerto B va a ser limpiado para eliminar la posibilidad de cualquier dato innecesario. Posteriormente se va a obtener el contenido del puerto D y se va a guardar en el acumulador. Del acumulador lo vamos a mover a un registro de RAM llamado dato 2, ya que dato 2 va a ser quien cuente la cantidad de veces que hay que sumarse el dato 1, que el dato 1 es aquel que fue guardado previamente al iniciar la operación del programa. Y bueno, lo primero que hay que revisar al realizar la multiplicación es que ninguno de los dos sea 0, ya que en caso de que cualquiera de los dos sea 0, el resultado directamente va a ser 0. Por lo cual vamos a ir a esta sección que es 0, donde se va a limpiar el puerto C, que es nuestro puerto de salida, y simplemente va a mostrar todos los LEDs apagados. Y además en el bit 7 del puerto B también se va a mostrar apagado, dado que no hay ningún tipo de acarreo. Además va a ir directamente ya a la fase de espera, y la fase de espera es aquella en la que simplemente vamos a esperar a que se presione el botón puesto en el puerto B en el pin 0. Y bueno, en caso de que esto no sea así, se va a proceder a continuar con la multiplicación. Esto se va a realizar de la siguiente manera. El dato 1 se va a sumar una y otra vez en el registro de RAM 3. Por lo anterior mencionado, el registro de RAM 3 tiene que permanecer en 0 la primera vez, dado que en caso de que hubiese otro valor aquí, ya no sería el resultado correcto de la multiplicación. Además hay que verificar si al realizar esta operación, que es básicamente nuestra multiplicación, existe un acarreo, ya que si existe un acarreo hay que encender el bit 7 del puerto B. Y bueno, en caso contrario, pues continuará normalmente e irá decrementando el dato 2. Esto debido a que se realizará cíclicamente. Entonces, una vez se ejecuta una de las sumas, va disminuyendo para hacer como una especie de ciclo for, en la que se va decrementando para que termine el ciclo, y cuando termine el ciclo se realizará completa la multiplicación. Lo que la multiplicación es simplemente sumar el mismo número
la cantidad de veces del dato 2. Y bueno, en caso de que el dato 2 sea 0, entonces deberá de parar. Y en caso contrario, simplemente va a mantenerse aquí, en este ciclo. Una vez terminada la multiplicación, es decir, ya cuando el dato 2 es 0, entonces se va a obtener el contenido del registro de RAM 3 y se va a mover al puerto C. Y una vez realizado, va a continuar con la fase de espera que fue mencionada anteriormente. Una vez que ya se haya realizado alguna operación, como es la suma, la resta o la multiplicación, apretando los correspondientes botones, se va a mandar a una espera 2, en donde, por ejemplo, aquí preguntamos por el bit 0 del puerto B, que este va a ser un botón, un push. Entonces aquí se pregunta que si es 1. Entonces si es 0, o sea, de que no se ha apretado el botón, entonces se va a mandar a ejecutar otra vez la espera 2, que es la que tenemos aquí, y para volver a preguntar y volver a preguntar hasta que este bit se vuelva 1. Entonces cuando se vuelve 1, que es cuando estamos apretando el push, va a realizar un salto y va a este goto lo manda a la parte de la división, para que empiece a realizar la división. Esta sección es la división entre 0. Lo primero que se realizará es la limpieza de los registros de RAM que corresponden a RAM 3 y RAM 4. Estos son utilizados durante la división. En el caso de RAM 3 es el resultado de una multiplicación realizada internamente para obtenerla. Y en el caso del RAM 4 es directamente el resultado de la división, por lo cual es muy importante que estos permanezcan en 0, ya que se realizan operaciones en ellos para obtener el resultado de la división. Ahora, lo que se realizará es la lectura del puerto D. Se guardará en el acumulador y posteriormente se moverá al registro de RAM 2. Este registro se moverá a sí mismo con el propósito de activar las banderas de estatus, en este caso la bandera Z, para verificar si es 0 o no. Esto ya que RAM 2 es el divisor en nuestra operación, y como divisor, en el caso de ser 0, pues tenemos un resultado infinito, que es un caso especial, y mostraremos que en el puerto C es de F, y en el puerto B, en el bit 7, mostraremos 1. Posteriormente irá a lo que es duerme, que básicamente es dormir al pic, simplemente eso. Y bueno, en caso de que no sea una división entre 0, lo que haremos es mandar al acumulador 00 con el propósito de hacer otro tipo de verificación de si es 0 el otro dato. En este caso es el registro de dato 1, el cual corresponde al dividendo de la operación. Y bueno, esta operación, la suma, también activará la bandera de Z de status, y con lo cual verificaremos que el dividendo es 0. En el caso de que sea así, a lo que se realizará es que el puerto C se limpia, ya que el resultado de la división de 0 entre cualquier número es 0. Y bueno, como no es una fracción, en el puerto B se mostrará 0. Ahora, continuando con esto, lo que se hará es que en el caso de que ninguno de los dos sea 0, entonces se procederá a verificar si ambos son iguales. En este caso lo que hacemos es restarlos, y el resultado, si es 0, eso quiere decir que ambos datos son iguales, y por lo tanto el resultado de la división debe ser 1. Con lo cual, directamente en el puerto C vamos a mostrar 1, y en el puerto B mostraremos 0, indicando que no es una fracción, y continuará a dormir el pic. Ahora, en caso de que no sean iguales, es decir, hay uno de los dos datos es mayor que el otro, y por lo cual vamos a verificar la bandera de carry para ver si si dato 1 es mayor que RAM 2. En caso de que no, esta es una fracción, debido a que estamos dividiendo un número más pequeño
entre uno más grande. Y directamente no tiene 0, como vamos a ver aquí. El puerto C es 0, ya que el resultado directamente tal cual es 0 porque no cabe ni una sola vez. El número, sin embargo, sí es una fracción, por lo cual se indicará en el bit 7 del puerto B un 1 y se irá a dormir el pico. Y en caso de que no, continuaremos con la sección de la división. En el caso de que el acarreo sea 1, saltará a esta indicación que mueve RAM2 al acumulador para que posteriormente sea sumado al valor de RAM3 y el resultado será guardado en el mismo RAM3. Incrementamos RAM4, que cabe mencionar que será el resultado de nuestra división, y después restamos RAM3 menos el dato 1 para preguntar si estos dos datos son iguales. De ser así, significa que tenemos una división exacta, por lo que nos vamos a la etiqueta exact. En esta etiqueta mostramos a la salida, que es en el puerto C, el valor de RAM4 y indicamos que no hay fracción poniendo en 0 el bit 7 del puerto B. Después nos dirigimos a duerme. Pero si estos dos datos no son iguales, entonces vamos a preguntar si RAM3 es mayor que el dato 1. Si es así, continuaríamos y mostraríamos el resultado. Pero de no ser así, debemos continuar haciendo la división hasta que suceda uno de los dos casos, en el que la división sea exacta o por fin RAM3 sea mayor que el dato 1. Entonces, si RAM3 es mayor que dato 1, vamos a proceder a indicar el valor de la división, del resultado de la operación. Entonces, movemos RAM4 al acumulador y después al puerto C, que es el puerto de salida, y indicamos que existe una fracción, que no es un valor de división exacta, poniendo en 1 el bit 7 del puerto B. Y nos dirigimos entonces a la etiqueta duerme, en donde le indicamos justamente eso al procesador. Y por último, terminamos el programa con la palabra end. Bueno, aquí vamos a mostrar el funcionamiento de la QL en nuestro programa. En esta sección de switches lo que vamos a hacer es introducir al puerto D, que va a ser mostrado en el puerto C, en estas LEDs. Al presionar este botón, que es el B0, es que va a pasar del estado de espera y va a obtener los datos del puerto D. Aquí vamos a introducir, por ejemplo, la cantidad de F, 3. Y vamos a presionar el botón, y como pueden observar aquí se muestra ya en el puerto C, y esto se va a almacenar. Ahora vamos a introducir un segundo número y vamos a realizar la suma. En este caso vamos a utilizar el número 60, 0 y ahí está, 60, y vamos a realizar la suma. Ya como podemos observar hay acarreo, gracias a que sobrepasamos el sistema, y el resultado es el número 53. Y bueno, aquí está mostrando que hay acarreo en el bit 7 del puerto B. Y ahora vamos a proceder haciendo un reset para realizar ahora lo que sería una suma, pero sin acarreo. Vamos a mostrar el número 3. Y ahí está, el 3. Y le vamos a sumar 2. Sumamos 2 y el resultado es 5 y no hay acarreo. Ahora vamos a mostrar la resta.
La resta son, aquí vamos a utilizar el número 1, no 10. Ahí está 10 en binario, en hexadecimal. Y le restaremos 13. No sé qué, pero igual no les va a salir. Aquí está la resta. Y el resultado es 3. Pero es un número negativo. Ahora vamos a realizar la multiplicación. Primero vamos a poner FF. Aquí demuestra FF. Y lo vamos a multiplicar por 0. Entonces se ve aquí que es 0 y no hay ningún acarreo. Y para la división, FF entre 0 nos da este valor que es el escogido para la división entre 0. FF y el acarreo encendido. La segunda división va a ser 4 por 3. Entonces ponemos 4 y lo vamos a multiplicar por 3, que nos da 12. Y al hacer la división tenemos 1 y la marca de que hay una fracción. Después, y la tercera multiplicación va a ser 3f y por 10. Entonces ponemos el valor 3f y lo multiplicamos por 10. Ay, Dios. Aquí tenemos el resultado y se muestra que se sobrepasaron los 8 bits. Y al hacer la división de 3f entre 10 tenemos 6 y que hay una fracción porque pues son 3 décimos. Por último, para demostrar la división de 0, vamos a meter 0. Vemos una suma por 5, digo más 5. Y la división de 0 entre 5 es 0, sin ninguna fracción.